Hola, feliz domingo a todos. En mi caminar como cristiano he comprendido que muchas veces que me voy a parar a hablar de Cristo y la palabra de Dios no será para todos. He sentido con mi vida el rechazo por seguir a Jesús. Muchas ocasiones me he querido rendir, sobre todo cuando aún sabiendo la verdad, mis acciones no han proclamado a Jesús. Pero la vida de Pablo, lo que vamos a ver, me motiva a seguir. Verás, muchas veces he sentido el rechazo de amigos, familiares o hasta otros conferencistas, pero siempre he sentido cómo la verdad de Cristo llega hasta los corazones porque incomoda o da paz. En el capítulo 13 vamos a empezar a ver el primer viaje misionero para los gentiles. Esto significa, cada vez que veas esta palabra en la Biblia, se refiere a nosotros, es decir, todos aquellos que no pertenecemos al pueblo escogido de Israel, los judíos. Recordarás que en el capítulo 9 de Hechos, Saulo, el asesino de cristianos, quedaría ciego durante 3 días hasta que recibió la vista, siendo lleno del Espíritu Santo, y empezó a predicar, pero de inmediato. Y fue Bernabé quien lo llevó con los discípulos, tal vez creando esto un lazo de amistad que se vería en el ministerio en su primer viaje misionero. Pero una de las cosas más interesantes es la cultura de Jesús, que pasará de ahora en adelante en el libro de los Hechos. Y la figura más importante del libro de los Hechos, escrita por Lucas, se convierte en Saulo, quien a partir de este capítulo se le llamará Pablo. Sin olvidar que Lucas fue el médico de cabecera de Pablo durante sus viajes misioneros y de vida. Y empieza el primer viaje misionero. La Biblia dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé y Saulo permanecían en la iglesia de Antioquía. Un día, mientras ellos ayunaban, el Espíritu Santo les habló diciendo: aparten a Bernabé y Saulo. Y nuevamente, pues Pablo, para las misiones. Entonces, al orar, les impusieron manos y los enviaron. Creo que una de las cosas que me llaman más la atención es que la oración y el ayuno eran parte importante de los primeros discípulos de Jesús, como también el énfasis en profetas y maestros, que son 2 de los ministerios del Espíritu Santo. Como en la Biblia nos habla de la imposición de manos, en la naturalidad de los apóstoles, cada vez que se iba a encomendar una acción, era como dar públicamente la bendición de Dios para una acción. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a tierras de Seleucía, que es un puerto, y de ahí navegaron hasta Chipre, de donde es Pedro, y llegaron hasta Salamina, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. La Biblia dice que Juan, quien por sobrenombre es Marcos, les ayudaba, les atendía. Y también sé que son complicados todos los lugares, y sin embargo, ya pasando todos los viajes misioneros, más adelante voy a tratar de hacer tal vez un video y agregar los mapas para que te puedas dar una idea de cómo ellos se movían. Pero bueno, creo que por ahora no es tan importante poder visualizar esto, ya que estamos fomentando la lectura de la Biblia como principal eje y objetivo de nuestros videos, por eso de 10 minutos. Y se empezó la oposición de Satanás. En su viaje misionero atravesaron la isla hasta Pafos, en donde había un falso profeta judío llamado Barjeus, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. La Biblia lo define como un varón prudente, y el procónsul mandó llamar a Bernabé y Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Barjeus, el falso profeta, intentaba que Sergio Paulo, el procónsul, no creyera en la fe. El procónsul significa gobernador de una cierta área de Roma, que el Senado daba la oportunidad de gobernar sobre cierta área. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: eres lleno de engaño y toda maldad, eres hijo del diablo, enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de estorbar en los caminos rectos del Señor? Y la mano de Dios está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Barjeus buscaba quien pudiera darle la mano para guiarlo. Entonces el procónsul
viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de Dios. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, por sobrenombre Marcos, se regresó a Jerusalén. Entonces, Pablo empieza a predicar la justificación por la fe en Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé siguieron adelante en su viaje misionero, pasando por Perge, llegaron a Pisidia de Antioquía, entraron en la sinagoga un día de reposo normal y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga dijeron: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. A lo que me gustaría agregar antes de seguir, que Pisidia en Antioquía es otro lugar al sur que se llama igual que Antioquía, que nos menciona en el capítulo 12 de Hechos, donde nos empezarían a llamar cristianos. No sé si te diste cuenta de esto, pero aún así solamente te lo quiero mencionar, pero no es nuestra prioridad, al menos en estos videos. Y así que Pablo se levantó y les pidió guardaran silencio con su mano y dijo: varones israelitas y los que tienen temor de Dios, escuchen. El Dios de nuestro pueblo Israel escogió a nuestros padres, pues refiriéndose a Abraham y toda su descendencia. Enalteció la tierra de Egipto, refiriéndose a Josué, sus hermanos y familia, y con brazo levantado nos sacó de ella. Y nuevamente haciendo referencia a Moisés. Y por 40 años nos soportó en el desierto, destruyó las 7 naciones de Canaán, les dio herencia a su territorio, refiriéndose pues a Judea, a Tierra Santa, Jerusalén, en donde se construiría el templo. Y después de 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pedimos rey y Dios nos dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Una vez que quitó a este, nos levantó por rey a David, refiriéndose pues a quien mató a Goliat, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de David y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y hasta aquí puedes ver que Pedro hablaba con poder y comprendía su entorno y el contexto histórico, Pablo, y termina diciendo cómo Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, terminaba su carrera, terminando su carrera dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre nosotros temen a Dios, a nosotros es enviada palabra de salvación. Esto es lo más importante que podemos abrazar en nuestras vidas, salvación. Estas son las buenas nuevas que debemos de compartir. Pablo lo sabía y ahora estaba aquí en esta sinagoga hablando con los judíos, acompañado de Bernabé, Marcos, y él parado ahí en medio, y les dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. Y quiero abrir un paréntesis aquí, porque para Pablo era importante justificar lo que los profetas dijeron de Jesús, ya que esto consuma en Jesús la salvación. Y les dice: esto es lo que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mataran. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ahora, simplemente ponte a pensar que este es el momento más importante de la historia de la iglesia, ya que en la resurrección de Jesús está la verdad eterna de nuestra salvación y perdón de nuestros pecados. Es solamente por Él. Y aquí está el buen Pablo, que participó en matar y perseguir, y ahora está hablando de ellos como testigos. Y sigue diciendo Pablo en la sinagoga a los judíos que leían la ley y los profetas: Jesús apareció durante muchos días, y nosotros sabemos, gracias a Hechos 1, que fueron 40 días,
a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Bueno, Pablo se estaba refiriendo al Dream Team, que es decir, los 12 discípulos de Jesús. Entonces, les recuerdan, nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido en nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Resucitó a los muertos para nunca más volver a corrupción. Y lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Y vamos a detenernos y pensar un poco. Es decir, Pablo estaba parado aquí en una sinagoga diciendo: Dios escogió y cuidó a nuestros padres, y en Jesús se cumplió todas las profecías de nuestros profetas que hablaron en el Antiguo Testamento en el momento que cautivaría a todo el mundo, o sea, la resurrección de Jesús. Y la pregunta es, ¿para qué? Y la respuesta hacia los judíos es simple: para que todo aquello que por la ley de Moisés no podemos ser justificados en él, es decir, Jesús, es justificado todo aquel que cree. Mira pues, que no venga sobre nosotros lo que está dicho o lo que dijeron los profetas: no menosprecies, porque yo hago una obra en nuestros días, obra que no creerán si alguien les contara. Es decir, Pablo les está advirtiendo sobre la actitud que tomarían hacia ellos desde la misma palabra. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los gentiles, refiriéndose a todos los que no eran judíos, les rogaron que al día siguiente de reposo les hablaran estas cosas. Y mira, para mí, pensar que mucha gente me diga en alguna ocasión, tal vez: Tito, ¿puedes compartir otra vez lo mismo al día siguiente? Pues sería como un gran éxito, ¿no?, de predicación, ya sabes. Pero esto es algo que nunca me ha pasado. Pero piénsalo, Pablo, Bernabé y Marcos estaban en medio de una sinagoga hablando a judíos, pero los que les decían que se quedaran eran los que escuchaban muy probablemente de afuera. Sin embargo, cuando despedían la congregación, habían judíos y prosélitos. Y despedida la congregación, muchos de estos judíos y prosélitos, que la palabra prosélito significa personas que podrían ser judíos o gentiles que se habían adherido a la fe en Cristo, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes les decían que perseveraran en la gracia de Dios. Y sí, ellos entendieron el mensaje: es gracia. Piénsalo, ¿de qué más podría hablar Pablo sino gracia para su vida y la de los demás? Pero bueno, como todo viaje misionero, hubo oposición hacia Pablo, y al siguiente día de reposo, es decir, domingo, se juntó casi toda la ciudad. Esto, sin lugar a dudas, puedes ver que se corría la voz muy rápido para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la cantidad de personas se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y diciendo malas palabras, blasfemando, groserías. Entonces Pablo y Bernabé, hablando correctamente, dijeron: a nosotros, refiriéndose a los judíos, en verdad era necesario que les habláramos primero la palabra de Dios, pero no la han aceptado y nos juzgan. Así que, dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, es decir, a todos nosotros, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se ponían felices y glorificaban a Dios. Creyeron todos los que estaban ahí para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero bueno, los judíos hablaron a mujeres piadosas y distinguidas, así dice la Biblia, y a los principales de la ciudad, y se levantaron en persecución en contra de Pablo y Bernabé, y los expulsaron de la ciudad. Ellos entonces, sacudiendo sus pies, llegaron a Iconio. Y
los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y con este mismo gozo, Dios, ayúdanos a compartir tus buenas nuevas, y a pesar de la crítica o si se burlan de nosotros, sigamos compartiendo tu gracia y misericordia. Y por esta razón te pido compartas este video. Y si ya llegaste hasta aquí, sea pues de bendición para alguien más que quiera conocer más de Jesús, más de la Biblia. Así que compártalo, dale amor. Y cristianos, tenemos un Dios que ama las misiones, que ama bendecir a las personas a través de la libertad que da Jesús. Piénsalo, desde Abraham hasta Jesús sería un misionero en la tierra para alcanzar y salvar. Hoy yo mismo me encuentro como misionero en Cuernavaca, Morelos, para alcanzar al mayor número de personas para Cristo, ¿sí?, en patios de la estación y a donde me inviten a predicar. Así que si conoces algún misionero, te invito a que le invites a tu casa, porque Dios lo ha mandado con palabra de amor para ti y tu familia. Abracemos las misiones y a nuestros misioneros en el mundo. Dios mío, protégeles y cuídales para que a través de este apostolado que nos has dado, más personas conozcan lo que Pablo, Bernabé y Marcos predicaron en Hechos 13. Perdón y arrepentimiento por gracia. Dios mío, Padre mío, aléjanos de la religiosidad que impide las personas conozcan tu verdad. Ayúdanos a tener una fe activa, un amor genuino y a ser discípulos. Ayuda a dar este paso de discipulado que es seguidor de Jesús, a ser apóstoles de tu palabra, ser enviados. Queremos abrazar tu cultura, la cultura de Jesús, que nos lleva a comprender que somos la iglesia y en la verdad de tu palabra somos enviados. Cristiano, te recuerdo que si quieres que Dios te use, trata de conocer lo más que puedas de su palabra, para que nos pase como en Hechos 5, que les dijeron estaban llenando Jerusalén con su doctrina, y esto es algo que sueño. Hoy me encuentro en Cuernavaca, sé que estoy muy próximo a vivir en Mexicali o Cancún, donde serán nuestras próximas sedes, que a donde vayamos, llenemos de Jesús las ciudades. Y esta es la llamada de acción. Elizabeth Bazán, arrasaste con más de 300 likes en tu comentario de por qué quieres ganarte la Biblia Scofield. Me da tanto gusto que amas a Dios, y bien dices, seguirlo es un sacrificio, pero jamás, te lo prometo, será una carga. Dios tiene momentos perfectos para nuestras vidas y nos llevará de tener amigos que fortalezcan nuestro ministerio. Aprender a dejar lo efímero para lo eterno. Eso es paz, salvación y vida. Así que espero este regalo edifique tu ministerio en el servicio para ayudar a más personas a conocer de Jesús. Mándame por favor un inbox y mi equipo te hará llegar esta Biblia hasta tu casa. Y bueno, dale amor a este video por Elizabeth, que se llevó este regalo que sin lugar a dudas llegará a miles de personas, el conocimiento que tú obtendrás de Jesús. Y bueno, durante todo el tiempo que duren estos estudios vamos a estar regalando Biblias, y voy a estar regalando mis libros favoritos también, así que ahí tengo varios. Uno de ellos será el de Radical de David Platt, y espero que sigamos leyendo, sigamos conociendo más de Dios, y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Bye.